Aquí tengo una siembra de plátanos. Esta siembra está escalonada. Los plátanos de abajo que están más grandes tienen alrededor de 2 meses y medio, 3 meses. Luego esta tienen como mes y medio, un mes más o menos. Las de abajo es principalmente maricongo y uno que otro altón. Y el resto son maricongo enano. Tengo jengibre, una hilera que sigue hacia allá. Ese es del jengibre habanero. Acá tengo yautías blancas. Luego tengo una siembra de berenjena negra. Luego hay dos bancos en descanso. Y al final tengo malanga morada. A un trabajo ecológico, ¿verdad? Una agricultura ecológica. Me dejo llevar mucho por los parámetros orgánicos, me dejo llevar por la intuición, por un sentido de respeto hacia la naturaleza. Básicamente no uso ningún tipo de químico sintético. Yo trato primero de tener un ambiente saludable para las plantas, tener el suelo fértil, asociar los cultivos, rotación. Aquí pues yo tengo unas prácticas de policultivo, ¿verdad? Básicamente, a diferencia de un monocultivo, que sería pues tener todo sembrado de un solo cultivo, pues tengo cúrcuma, tengo malanga, tengo yautía, otra variedad de malanga. Entonces la idea es, ¿verdad?, que no se propaguen las plagas más fácilmente, tener distintas fuentes de ingresos. Esto es un tipo de compostero, ¿verdad?, que yo hice aquí sencillo, con palos de la finca que yo mismo piqué, de palos que árboles quedé enganchados y eso. Entonces los pico como a 6 pies más o menos y los voy poniendo entrecruzados así, encima de otro. Todo lo que de hierbo de las terrazas lo voy echando aquí. Hojas que saco de los restos de las cosechas. Como yo la hago así, pues yo no le he hecho plantas enfermas, plantas con virus, porque pudiese estar propagando esas enfermedades otra vez al huerto. Y esta es una composta bien rústica. Esta realmente yo no la meneo mucho ni le echo otros componentes, ¿verdad? Es más que nada el hierbajo para no desperdiciarlo. Básicamente, como estoy sacando esa energía del huerto, que sabe, pues energía porque usó los nutrientes de la tierra para crecer ese hierbajo, pues lo tiro aquí que se descomponga y después lo vuelvo y lo reciclo y lo tiro al banco, ¿verdad? Y lo incorporo. Y ahí pues estoy cerrando el ciclo de la energía del huerto, entonces disminuyo la pérdida de nutrientes, ¿verdad? Del terreno. Así es como termina todo lo que uno echa a la composta, básicamente. Hecho tierrita, ¿ves? Después uno coge los ciernes con un cernidor y mejora la estructura del terreno, aumenta la cantidad de microorganismos, de nutrientes, hace que el terreno se mantenga húmedo y aporta un montón de beneficios realmente. Esto es el oro negro que llaman, ¿verdad?, del agricultor ecológico. Y eso está lleno de vida ahí. Eso parece que no tiene nada, pero eso está lleno de millones y millones de microorganismos, de lombrices. Esta malanga, ¿verdad?, se podía dejar crecer un poquito más. Esto es para demostración. Pero estos son los hijos. Esto de la malanga, esto es lo que se siembra. Estas son las semillas. Entonces, esto que es la madre es lo que se come. Bueno, entonces para sembrar la malanga, uno, ¿verdad?, usamos los hijitos, así que los que sacamos ahorita. Entonces lo limpiamos bien, le sacamos las raíces, toda la pelusa. Es importante cuando uno va a sembrar malanga que estos brotecitos que tiene, esos van a ser el próximo. Esto es un hijo, ¿verdad?, de la madre. Y estos son los hijitos de los hijitos. Entonces estos hijitos es importante, con una navajita es mejor, pero con la misma uña se los puede sacar. Es importante sacárselos para que se desarrolle bien la malanga como tal. Para sembrarla, sembramos como a 3 pies de distancia más o menos. Aquí ya la tierra está sueltecida, como pueden ver, pero en caso de que estuviera compactada, pues con la picota hacemos un hoyo, ¿verdad?, bastante grande, como a
2 pies a vuelta redonda y como a 1 pie de profundidad para que esa tierra esté sueltecita y la malanga se pueda desarrollar bien. Enterramos como a 3 pulgadas más o menos y yo siempre le dejo un piquito por fuera para que coja sol y brote rápido. Pues la malanga tarda alrededor de 8 a 10 meses en cosecharse. Y uno sabe pues cuando la malanga o florece, echa flor, después que florece pues ya pronto viene el tiempo de cosecha. O cuando la malanga se empieza como que a consumir, a achicar, o sea que las hojas crecen más pequeñas y uno sabe que está para cosechar también. Esta es una hoja de malanga. La malanga se parece mucho a la yautía, en que la hoja es así acorazonada. La única diferencia es que la malanga, esta división aquí, llega hasta acá arriba. Esta es una hoja de yautía. La división de aquí, o sea, la yautía es abierta hasta el peciolo. Esta es una yautía, esta yautía blanca. Entonces, estas son las yautías, ¿verdad? Lo que uno se come. A diferencia de la malanga, que lo que uno se come es el colmo, la madre. Pues en la yautía uno se come los hijitos y la madre es lo que se siembra. Esto es una semilla yautía, esto es lo que llaman de palmito. Esta es la que mejor se da y que crece más rápido. Y esta la sembramos un poquito de ladito. No la sembramos así recta, sino de un poquito inclinada hacia el lado, hacia acá, hacia donde sea, pero de ladito. Dame tierra, dejamos un poquito de la mata por fuera para que no se pudra y ya. Entonces, del colmo como tal, de la raíz o la madre que llaman, le sacan semillas también. Picamos una ruedita, lo picamos por la mitad y tenemos 2 medias lunas. Mientras más grande y gorda mejor porque se desarrolla más fuerte la planta y más robusta. La yautía de media luna se siembra con el corte hacia arriba y la piel o la cáscara hacia abajo. Eso es para que no se pudra. Lo ponemos así, tapamos de tierra y ya está. Pues la importancia para mí, ¿verdad?, de sembrar vianda, malanga, yautía, jengibre, cúrcuma, todo ese tipo de verdad de producto agrícola que crece bajo la tierra, es que no solo te producen mucho alimento y mucha semilla para seguir sembrando, sino que son cultivos que realmente no necesitan mucho mantenimiento como los vegetales, que uno tiene que estar todo el tiempo deshiervándolo. El abono que necesitan es mínimo porque ellas almacenan en la raíz, por eso se forma la vianda, porque son un almacén de alimentos, de almidón. Sino que también en época de crisis, de huracanes, lo que sea, pues todos los frutos que están por fuera de la tierra, el viento se los lleva, se caen. La malanga pues se puede virar la mata, se puede partir lo que sea de las viandas, pero no se muere, o sea, el fruto sigue ahí debajo de la tierra.